la raíz aórtica, ¿no es cierto? Después viene la aorta ascendente, después el callado de la aorta ascendente, ¿no es cierto? Digo descendente, que es toda la parte torácica, y después la aorta descendente, ¿no es cierto? Que digo, la aorta abdominal, mejor dicho. Entonces, ¿qué es lo importante que sepas de la aorta? Que hay dos porciones, por así decirlo, la porción torácica y la porción abdominal, ¿ya? La porción torácica se divide en la porción ascendente y la porción descendente, y el callado de la aorta, ¿ya? ¿Entiendes? Sí, sí. ¿Me escuchas? Sí, sí, te escucho poco. Ya, después de eso, la aorta abdominal, ¿ya? Y obviamente la parte de la raíz de la aorta, ¿ya? Raíz de la aorta que viene siendo la parte del corazón. Ahora, ¿qué parte más importa también? Las capas de la aorta, ¿no es cierto? Tiene la capa íntima, que es la parte más, la que está en contacto con la sangre, digamos. La capa media, que es la capa muscular, que le da la resistencia, la elasticidad a la aorta. Y la capa más externa, ¿ya? Que es la parte que le confiere protección. Ya, esa capa, ¿ya? Lo más importante, en general, ¿ya? Ahora viene la parte ya de las patologías. Entonces, ¿qué se hace en aorta? El aneurisma aórtico y la disección de aorta, ¿no es cierto? Ya, Sí, entonces, sí. ¿qué es el aneurisma de aorta? En general es la dilatación de la pared de la aorta, ¿no es cierto? En sí hay dos tipos, ¿ya? Los aneurismos verdaderos y los pseudoaneurismas. ¿Cuándo se dice que un aneurisma es verdadero? Cuando compromete todas las paredes de la aorta, que dijimos que eran la íntima, la media y la adventicia, ¿no es cierto? Ya, entonces, si todas esas tres, o los tres componentes de la pared de la aorta se dilatan, se conoce como aneurisma verdadero, ¿ya? En cambio, el pseudoaneurisma se dice así justamente porque no compromete todas las partes paredes de la aorta, sino que generalmente hay una disrupción o una ruptura en la íntima de la aorta y de la media, y la sangre pasa justamente entre esas dos capas y llega a la zona, y dilata la zona adventicia, ¿ya? Incluso se puede formar un coágulo. Entonces, ¿me entiendes? ¿Cómo es? Sí, sí, bacán, bacán. ¿Entiendes? Ajá, sí, poco. Como que acá se ha roto acá la íntima, se ha roto también la capa media, y acá la sangre está entrando, ¿no es cierto? Y está siendo contenida, ¿por qué? Por la capa adventicia, ¿no es cierto? Adventicia. Ajá, un Entonces, pseudoaneurisma. claro, eso es un pseudoaneurisma, ¿no es cierto? Pseudoaneurisma, es importante. Ya, ahora sí, bacán. Ya, entonces esa sería la clasificación por su origen, ¿ya? Ahora, por su morfología, ya sabes, ¿no? Tipo fusiforme, sacular, etcétera. La fusiforme tiene forma, o la dilatación es en todo el diámetro de la aorta, ¿ya? En cambio, en la sacular, solo una dilatación en diferentes partes, ¿ya? Es lo más importante, fusiforme y sacular, ¿ya? Y también puede ser una clasificación por su localización, que puede ser en la raíz aórtica, en la aorta torácica ascendente, en el callo aórtico, en la aorta torácica descendente y en los aneurismas abdominales, ¿ya? Que pueden ser supra o infrarrenales, ¿no es cierto? De las arterias renales, ¿ya? Entonces, lo más importante de acá es que sepas el aneurisma, pseudoaneurisma, ¿ya? Ya, bacán. Ahora, ¿cuáles son las causas más importantes del aneurisma de aorta, ¿ya? Las dos más importantes son las causas degenerativas y la degeneración medial, ¿ya? ¿Cuál es una causa degenerativa? Todas las causas que generan un estrés oxidativo, estrés biomecánico, etcétera, etcétera, o inflamación, que hagan que las paredes de la aorta se debiliten, ¿no es cierto? Ese es el factor de riesgo más frecuente. ¿Cuáles son los factores de riesgo más frecuentes entonces? Son todos los factores de riesgo cardiovasculares, ¿no es cierto? La hipertensión, el tabaquismo, la diabetes y la dislipidemia. ¿Por qué esto? Si te das cuenta, estos cuatro que son factores de riesgo para la aterosclerosis, ¿ya? Entonces, la patología más frecuentemente asociada a los aneurismas, sobre todo a los aneurismas de aorta torácica ascendente y abdominal, o sea, los que están acá y en la parte del abdomen, es la aterosclerosis, ¿ya? Aterosclerosis, ¿me entiendes? ¿Ya? Entonces, en los aneurismas torácicos y abdominales, los torácicos descendentes y abdominales, la patología más frecuentemente asociada es la aterosclerosis, que genera una degeneración, ¿no es cierto?, de eh, las capas de la aorta por estrés oxidativo, estrés biomecánico, inflamación, etcétera, ¿ya? Sí, sí. Y la segunda causa sería también una degeneración medial. Ese está sobre todo asociado justamente a la capa media, ¿ya? Y esas son enfermedades genéticamente determinadas, ¿entiendes? Y por eso genera una degeneración proteica en la media de la aorta, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa acá? La capa medial, ¿por qué está generada, por qué está eh, con- eh, eh, conformada por músculo liso vascular, ¿no es cierto? Porque es la capa media. En este caso, ¿qué pasa por la alteración genética? Se cambian por un material mucoide, ¿ya?
que generalmente son proteoglucanos, lo cual genera una especie de burbujas en la porción medial de la pared de la aorta y genera la dilatación, ¿entiendes? Yo, Y donde se ubican generalmente los aneurismas que están o relacionados a la degeneración medial, se encuentran en el aneurisma torácico perdón, en la aorta torácica ascendente, ¿ya? Sobre todo eso, en la raíz y aorta torácica ascendente. ¿Por qué tienes así? Así se pone, ¿ya? ¿Qué es lo más importante que tienes que recordar, ya? Así es entonces. Tienes la aorta, la aórtica, la raíz aórtica, ¿no es cierto? sí. Acá tienes la aórtica, la aorta ascendente, el callado de la aorta torácica descendente, y después de esta división viene la aorta abdominal, ¿no es cierto? Abdominal. Sí, sí. Esta es abdominal y es torácica, ¿no es cierto? ¿Y a la torácica en qué parte se dividiría? La La raíz de la la raíz de aorta la aorta, y la aorta torácica ascendente, ¿no es cierto? torácica ascendente, callado aórtico Callado aórtico y y torácica descendente, ¿no es cierto? torácica Entonces, descendente. de acuerdo a esto que hemos estado viendo, la mayor parte de aneurismas que se originan en la raíz de la aorta y en la aorta torácica ascendente, ¿qué etiología tienen? Esas van a ser Degeneración degenerativa, medial, ¿no es medial, cierto? degeneración medial, Medial, ¿no es ajá. cierto? Y esta degeneración medial, ¿a qué está asociado? A enfermedades genéticas, ¿no es cierto? Genéticas, Enfermedades ajá, genéticas genéticas. Ajá. que están relacionadas con alteraciones del colágeno. ¿Y cuáles son estas Colágeno, enfermedades? Son la enfermedad de síndrome de Marfan, que es el más frecuente, Marfan, síndrome de Marfan, osteoides el, imperfecta, ajá, Ehlers-Danlos, el eso. diagrama, ¿no es cierto? Eso tienes que cosas, ¿no es cierto? Entonces, aorta ascendente y raíz aorta, aneurismas relacionados a la degeneración medial, ¿no es cierto? Ahora, la segunda parte de aneurismas que también son frecuentes, que se dan en la torácica descendente, que es esta de acá, y en la aorta abdominal, tiene su etiología en simplemente la degeneración inflamatoria que está relacionada a qué patología, la De aterosclerosis, ¿no es cierto? esclerosis, ajá. ¿Ya? ¿Entiendes? Entonces tú cada vez que veas un aneurisma en la aorta torácica ascendente, ya sabes, ¿no? Degeneración medial, el Degeneración medial, Ehlers-Danlos, síndrome de Marfan, etcétera. Si ves en la torácica descendente y en la aorta abdominal, patología asociada aterosclerosis, aterosclerosis. aterosclerosis, ¿no es cierto? Ya, eso es lo que justamente dice esta diapo, ¿ya? Eso es lo que dice esta parte, ¿ya? Que es lo más importante. Pero también puede haber otros, a ver, ya, pero también puede haber, ¿cómo se llama? Otras causas, ¿ya? Que son menos frecuentes, pero que también pueden estar, ¿no? Que son las causas infecciosas, que puede ser la sífilis, por ejemplo, que bueno, podría preguntarte, ¿no? ¿Qué causa mesaortitis o periortitis? Y se ubica generalmente en en la aorta torácica ascendente, ¿ya? Que no es tan frecuente como dice acá, lo más frecuente es aorta, ¿no? En la TBC también puede haber un aneurisma aórtico por TBC, secundario TBC, que también se encuentra en la aorta torácica descendente, por estafilococos salmonella, etcétera, ¿ya? Y la vasculitis también, ¿ya? Sobre todo la vasculitis. Ese sí es Tu, bastante importante, ¿ya? Porque tu la vasculitis diapo, de Takaya, ¿no se ve? no se ve. Eh, ya, entonces ya te expliqué estas ciertas causas infecciosas. Ajá, ya, Entonces, infecciosas. respecto a las causas de vasculitis, eso sí puede ser bastante importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque la vasculitis de Takayasu puede causar, sobre todo, un aneurisma en el callado aórtico, ¿ya? También en la aorta torácica descendente, ¿ya? Pero, sobre todo, es en el callado aórtico, ¿ya? Eso puede preguntar. También o sea, cualquier tipo de enfermedad que esté relacionada con autoinmunidad, como la artritis reumatoide, el síndrome de Sjögren, poliartritis recidivante, etcétera. También es raro, pero también puede causar aneurisma por inflamación, ¿ya? En la aorta torácica ascendente. Y también los traumatismos cerrados o penetrantes del pecho o tórax, que generalmente causan aneurismas debajo de la inflación del ligamento arterioso, ¿ya? Esto sí podría preguntar más como dato nomás, simplemente lo repasas, ¿ya? Entonces, ya sabes, ¿no? O sea, si la vasculitis de Takayasu está asociada a un aneurisma torácico, generalmente es en el callado aórtico, ¿ya? Y en el caso de que sea por traumatismos, generalmente un aneurisma secundario en traumatismo se puede originar debajo de la inserción de los ligamentos arteriosos, ¿ya? Pero lo más importante, ya sabes, son esos dos, ¿ya? Los aneurismas torácicos y los aneurismas abdominales, ¿ya? Entonces, respecto a los aneurismas torácicos, ya hemos dicho ya cuál era su principal causa, ¿no es cierto? Una causa degenerativa, ¿no es cierto? Degeneración de la medial. Degeneración medial por enfermedades relacionadas a alteraciones del colágeno, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuáles causas? Síndrome de Marfan, enfermedad de Ehlers-Danlos, también hipertensión arterial, ¿ya? Pero sobre todo es ¿ya? Asociado a alteraciones del colágeno, ¿ya? Aquí está. Y en el caso de pero te acuerdas que en el aneurisma torácico había dos partes, ¿no es cierto?
torácico Sí. ascendente y el torácico descendente. Raíz aórtica, aórtico descendente, callado Eh, y de sí, aórtico sí. descendente. Entonces, en el aneurisma ascendente, degeneración medial, ¿no es cierto? Déjame ver. Pero en el torácico descendente, ahí sí está relacionado la Con la aterosclerosis, ¿ya? aterosclerosis. Ajá. Que está relacionado sobre todo con la integración de la elastina de colágeno, ¿ya? Entonces, ya si yo te pregunto, un paciente que tiene un aneurisma aórtico en el torácico, pero que es en la aorta torácica descendente, ¿cuál es probablemente su patología asociada? Aterosclerosis. ¿No es cierto? ¿Y cuáles son sus factores de riesgo? Los mismos que para cualquier factor Claro. cardiovascular, ¿no? Dislipidemia, Hipertensión, diabetes, tabaquismo. tabaquismo. Y si es un paciente y que tiene un aneurisma torácico ascendente o en la raíz aórtica, Ah, esa es una degeneración de la capa medial. ¿no es cierto? Síndrome de Marfan, etcétera. ¿Ya? Esas son las etiologías, digamos, por así decirlo, ¿ya? Las etiologías. Entonces, ¿cuáles los síntomas? ¿Ya? Generalmente son síntomas, es asintomático, ¿no? Porque puede ser pequeño el aneurisma. Pero, ¿qué pasa si ya son grandes o empiezan a crecer rápido, ¿ya? Entonces puede generar, como está a nivel torácico, puede generar síntomas justamente de compresión a nivel respiratorio, ¿ya? Tos, disnea, dificultad para tragar o dolor a la deglución, ¿ya? O como dice acá, por compresión, ¿no? Porque está en la parte torácica y tiene, compromete el esófago, compromete la, la tráquea, ¿no es cierto? Ahora, también puede generar accidentes cerebrovasculares, etcétera, sobre todo los que están relacionados al aneurisma torácico descendente. ¿Por qué? Porque su principal caso, ¿cuál era? La aterosclerosis, ¿no es cierto? Y la aterosclerosis puede generar fenómenos tromboembólicos, ¿ya? Así que podría haber eso también. Y bueno, puede haber también compresiones de los nervios que se encuentran en la parte o en el segmento torácico, cuando, por ejemplo, se comprime el nervio torácico, el nervio, perdón, le dije, izquierdo, puede generar disfonía, ¿no es cierto? Alteraciones en la voz, ¿ya? Estos síntomas por compresión, pero hay otros síntomas que son los más importantes, ¿ya? Que pueden causar la muerte del paciente. Sobre todo se da en los aneurismas que se encuentran en la porción de la aorta torácica ascendente, ¿ya? Y sobre todo en la raíz aórtica. Entonces, la raíz aórtica está relacionado con qué? Con la válvula aórtica, justamente, ¿no es cierto? Ajá, Entonces, si hay sí, un sí. aneurisma que se encuentra en la raíz aórtica, a veces puede generar una dilatación de la raíz aórtica, haciendo que haya una insuficiencia aórtica aguda, ¿no es cierto? Y una insuficiencia aórtica aguda es una patología bastante peligrosa. ¿Por qué? Porque puede generar rápidamente una insuficiencia cardíaca, edema agudo de pulmón y puede matar al paciente, ¿no es cierto? Ya, ya. Entonces, un aneurisma torácico tiene dos complicaciones, o dos síntomas, digamos, ¿no? El primer síntoma que sería por compresión, cuando el aneurisma está creciendo demasiado rápido, por compresión. Y en el caso de que se encuentre en la raíz aórtica, este aumento de tamaño puede generar dilatación de la raíz aórtica, insuficiencia aórtica aguda y insuficiencia cardíaca que puede complicar al paciente, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ya, digamos, ya sospechando de que el paciente pueda tener esto, el diagnóstico, generalmente lo que se hace de rutina con pacientes cardiológicos es la radiografía, ¿no es cierto? Pero ese no es el gold estándar, ¿no? Simplemente da signos inespecíficos. Y bueno, lo que da más, sobre todo, el principal signo es el ensanchamiento del mediastino superior, ¿ya? Dependiendo, pues, ¿no? De si está en torácica ascendente, caída aórtico, torácica descendente, ¿no es cierto? Ahora, la ecografía tampoco se utiliza como diagnóstico gold estándar, simplemente es para poder dar algunas características, ¿no? Importantes que podría tener el aneurisma, como por ejemplo, si que sospechas que el aneurisma está en la raíz aórtica, para eso te puede servir una ecografía transtorácica, ¿no? Torácica. Y en el caso de que sea ascendente o descendente, o del callado aórtico, puede ser una transesofágica. Pero como dice ahí, su nombre dice para evaluar, no es para diagnosticar, ¿ya? Ni la radiografía ni la ecografía. Pero ¿cuál es el gold estándar, entonces, del aneurisma torácico? La tomografía, ¿ya? Porque la tomografía te da la dimensión, la forma, la ubicación exacta, ¿ya? Entonces, ¿con qué diagnosticas? ¿Qué le indicas a un paciente con aneurisma torácico? Le indica sobre todo una tomografía, ¿ya? Tomografía. La resonancia magnética da lo mismo, pero generalmente pues no es más caro, no es tan útil, ¿no? La tomografía es lo mismo y más barato, ¿no es cierto? La misma más barato. La angiografía está contraindicado, ¿ya? La angiografía está contraindicado no contraindicado, pero es algo que ya nos indica simplemente. ¿Por qué? Porque si se encuentran trombos en el aneurisma, pues puede generar que la contrastación o que el contraste que se ponga no sea adecuado, y ahí no se puede ver realmente las dimensiones que tiene el aneurisma, ¿ya? Entonces, lo importante, gold estándar, ¿cuál es? Tomografía, ¿no es cierto? Tomografía. ¿Ya? Ahora, respecto al tratamiento, ¿ya? ¿Es un tratamiento médico o puede ser un tratamiento quirúrgico, ¿ya? Pero respecto al tratamiento médico,
En el caso de que sea relacionado a pacientes con enfermedades del colágeno, como síndrome de Marfan, etcétera, que son aneurismas torácicos ascendentes, se tiene que dar dos medicamentos, ¿ya? Los beta bloqueantes y los ARA2. ¿Ya? Los beta bloqueantes, ¿qué hacen? Al disminuir la fuerza, la contracción cardiovascular, también disminuyen la fuerza pulsátil del aneurisma y ¿qué hacen? Impiden el crecimiento, ¿no es cierto? Impiden el crecimiento. ¿Y por qué se da ARA2 en pacientes que tienen síndrome de Marfan o que tienen una degeneración medial? No necesariamente es por la hipertensión, ¿ya? Sino que el ARA2 básicamente es lo que dice aquí, ¿ya? En los aneurismas genéticos hay una mutación de la fibrina 1, ¿entiendes? Esta mutación de la fibrina 1 incrementa la señalización del factor de crecimiento transformante beta, lo cual origina la degeneración medial. Entonces, ¿qué hacen los ARA2? Justamente evitan que esa mutación de la fibrina genere una degeneración medial, ¿me entiendes? Y eso se lo sabe a dos ¿Ya? pacientes. Entonces, en pacientes que tengan aneurismas torácicos ascendentes, o sea, que están relacionados a síndrome de Marfan o que están relacionados a LRAGOS, etcétera, se dan dos tratamientos, ¿ya? Beta bloqueantes y ARA2. Ya sabes por qué, incluso como dice acá, incluso es una hipertensión, o sea, ya se explica por qué se dan, ¿cierto? ¿Ya? Pero como en el segundo caso, la aneurisma torácica, el aneurisma del aorta del aorta torácico descendente, también está relacionado a la aterosclerosis, y el principal factor de riesgo para la aterosclerosis, uno de ellos es la hipertensión, también se le da al paciente beta bloqueantes y ARA2, ¿ya? Entonces, en síntesis, a cualquier paciente que tenga un aneurisma torácico, ya sea ascendente o sea descendente, se les da dos tratamientos, ¿ya? Los beta bloqueantes y el ARA2, ¿ya? Si es ascendente o si es descendente, ¿no? Sí, es igual, no importa. A los dos, tanto si es como ascendente como descendente, se les da ARA2 y beta bloqueantes, ¿ya? Dos y beta bloqueantes. Bacán, chévere, 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 es lo más importante del tratamiento. Ahora, eso es en el caso de que el paciente requiera tratamiento médico nada más. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones de tratamiento quirúrgico, ya? Si es que el paciente tiene síntomas, de frente te vas a cirugía, ¿ya? Cualquiera de los síntomas que Y hemos si dicho tiene acá. síntomas, de frente cirugía. Sí, de frente cirugía. Ya, si es que el paciente también tiene alto riesgo de ruptura, ¿ya? ¿Y cuáles son o qué signos te dan ese alto riesgo de ruptura? Uno, que el tamaño sea muy grande o que el crecimiento sea muy acelerado, ¿ya? En el caso del aneurisma de aorta torácico ascendente, el tamaño corte para que tú vayas de frente a cirugía es que sea mayor a 5.5 centímetros, ¿ya? O que el crecimiento sea mayor a 0.5 centímetros por año. En ese caso, tú ya también le indicas cirugía, ¿me entiendes? Y en el caso de la aorta torácica descendente de aneurisma, también el tamaño, que sea más de 5.5 centímetros, pero que el crecimiento sea mayor de 1 centímetro por año, ¿me entiendes? ¿Ya? De hecho, tengo un paciente, ¿ya? Paciente que acude a consulta y se le hace una radiografía de rutina y se ve un ensanchamiento del mediastino, ¿no es cierto? Entonces usted sospecha un aneurisma torácico. ¿Qué cosa le indica? ¿Qué le pide para diagnosticarlo? Un aneurisma torácico me dice, ¿no? Sí. Una tomografía, pues. Tomografía, ¿no es cierto? Ya, entonces, ya con la tomografía diagnosticas un aneurisma de la aorta torácica ascendente. Nada más. ¿Ya? Nada más. El paciente o el aneurisma se calcula de 4.5 centímetros y se hace un control al año y al año se hace un control y el paciente tiene, o el aneurisma, de lo que tenía 4.5 ahora tiene 4.8. 4.8. ¿Ya? Pero el paciente ha referido que tiene dificultad para diluir alimentos. ¿Ya? ¿Qué cosa le das? ¿Qué le haces? Tiene dificultad, me hecho, para pasar los alimentos. Ahora, si no es muy grande el aneurisma, pues entonces le voy a dar beta bloqueante de 2. Pero, ya. Pero recuerda, ¿por qué te he dicho? Si hay síntomas, ¿qué haces? Síntomas. La disfonía sí hay, en este caso quirúrgico. Claro, quirúrgico sería, ¿no es cierto? Ajá. Ya, lo mismo, ¿ya? Lo mismo, ya tienes un paciente igualito con aneurisma aórtico ascendente, ¿no es cierto? Ya, igualito. Ves que el paciente tenía su aneurisma el anterior año de 4.5 tenía igualito. Ajá. Viene al siguiente año y ahora está de 5.2. ¿Le das tratamiento médico o lo operas? Operación también, pues, el crecimiento. ¿Por qué? Por el crecimiento, pues. ¿Y cuánto era tu punto de corte? A ver, 4 punto, me he hecho 4 punto.
De 4.5 a 5.2. 5.2. ¿Cuánto creció en un año? 4.5, 0.7, pe. ¿Cierto? Entonces, ¿y eso indica que es cirugía o no? Cirugía, pe. Ujú. ¿Por qué? Porque es mayor a cuánto. Es mayor a 0,5. Acá, Ajá, o sea, el claro, crecimiento está dándose por más de 0,5 al año. por año, ¿no es cierto? Acá, Ujú. y ahora tienes igualito el mismo paciente con un aneurisma torácico ascendente igual, ¿ya? Y lo mismo, el tamaño viene el anterior año con un aneurisma de 4.5 y al siguiente año se hace control y está de 4.8, ¿ya? Ujú. Chévere. Pero aparte de eso, usted lo ausculta y hay un soplo holosistólico. Sobre los Holodiastólico, mejor dicho, hay un soplo holodiastólico. lo diastólico. Qué hace con este paciente? ¿Tratamiento médico o operas? Ya hay síntomas ahí, pues, en este Claro. caso. Entonces Y sería y por ese síntoma, ¿dónde es probable que esté ubicado el aneurisma? si hay síntomas. No, no, no solo hay síntomas, hay un soplo O lo holodiastólico. diastólico, ajá. Entonces, ¿dónde es probable que esté el aneurisma? O lo diastólico. Diastólico, toco esa Piensa, parte. pero, A ¿qué ver. partes son del aneurisma torácico? Me he dicho que está 4.5. No, ¿en qué parte está probablemente el aneurisma? ¿O a qué parte ha alcanzado el aneurisma? Si es que ahora hay un soplo holosistólico. Te he Ok. dicho, pero no, cuando un aneurisma ascendente se encuentra en la raíz aórtica, genera dilatación del anillo valvular aórtico, lo cual genera insuficiencia aórtica y genera un soplo de insuficiencia aórtica aguda. ¿Qué estaba preguntando yo? ¿Dónde estaba el aneurisma o a dónde ha alcanzado? Ha alcanzado a la raíz aórtica, por eso se está viendo una insuficiencia aórtica aguda con un soplo olodiastólico. Ya, 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 ya. ¿Entiendes? Esa es mi Ya, pregunta. ya, bacán, bacán, Ya bacán. no importa. Ya punto es la siguiente. Cuando tú veas ya para darle tratamiento, si vas a darle médico o si vas a darle Sí, sí, quirúrgico. sí, quirúrgicos. Si vas a darle médico o quirúrgico, ¿qué te fijas? Si hay síntomas, cualquier tipo de síntoma. Ajá. Si hay síntomas, lo operas. ¿Qué operación? Ajá. Si el tamaño es mayor de 5.5, lo operas. También, ajá. Si el crecimiento es más de 0.5 centímetros por año, lo operas, así de frente, ¿ya? Y en el Ya. caso, ese es en aneurismas de aorta torácica ascendente o raíz aórtica. Ahora, en el caso de que sea descendente, igualito. Si hay síntomas, operas. Si es mayor a 5.5 centímetros, operas. Y en este caso, lo que cambia es que si el crecimiento es mayor de 1 centímetro por año, hay recién operas, ¿ya? En aneurisma torácico ascendente es 0.5 centímetros. En aneurisma torácico descendente es 1 centímetro. ¿Me has entendido? A ver, toco mis sobre las pasado esa parte. Es lo mismo, mírame. Escucha, cuando tú ves un aneurisma en la aorta torácica ascendente o descendente, pero es torácica, si hay síntomas, operas. Ajá. ¿Ya? Si hay síntomas, operas. Ya, ajá. Si hay síntomas, operas. En el caso de la aorta torácica ascendente y raíz aórtica, si el tamaño es mayor a 5.5 centímetros, operas. Si el crecimiento es más de 0.5 centímetros por año, operas. ¿Ya? Ya, Ahora, en la ya. aorta torácica descendente y en el tamaño es igual, en el síntoma es igual. Si tienes síntomas, operas. Si es que mide más de 5.5 centímetros, operas. ¿Qué cambia en este caso? Si el crecimiento por año como indicación de cirugía acá cambia. En el caso de la aorta torácica descendente no es 0.5, sino 1 centímetro por año, ¿me entiendes? Ah, 1 centímetro por año, ese es en la otra Esa es que la es diferencia descendente. entre los dos. Yo te pregunto, paciente que tiene diagnóstico de aneurisma aórtico torácico descendente hace un año, viene a control y de lo que medía 4 centímetros, ahora mide 5 centímetros, 5.1 centímetros. ¿Lo operas o le das tratamiento médico? La operación, pues, ¿Por aumentó qué? 1 centímetro. No, más de un centímetro o más, ¿no es cierto? Más, ajá. Ya, esa es la diferencia, ¿ya? Esa es la única diferencia. Ya, bueno, ese es eso es de, ¿cómo se llama? Aneurisma torácico ascendente, ¿ya? Ahora, respecto al aneurisma torácico, o perdón, el aneurisma abdominal, ¿ya? El abdominal, ¿ya? Hasta acá se borra un toque, bueno, ¿no?
Pero, Ya. No, ya la tiempo. y ahora sí, aneurisma abdominal, ¿ya? Entonces, ya, ¿cuál era la principal causa del aneurisma abdominal? Al igual que del aneurisma torácico descendente, Es aterosclerosis, bien. aterosclerosis, ¿no es cierto? Aterosclerosis. Ya es más frecuente en mujeres, etcétera, etcétera. Ya, estos no son importantes, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Como dice, al igual que el anterior, la mayoría son asintomáticos, ¿ya? La mayoría son asintomáticos y genera pues, síntomas que están relacionados sobre todo con el aumento del aneurisma, ¿ya? En el aumento del aneurisma. Acá puede generar dolor abdominal, que puede ser constante, intermitente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es que cuando tú lo inspeccionas al paciente, tú palpas una masa pulsátil en el abdomen que es indoloro, ¿ya? Indoloro. Pero cuando aumenta el tamaño puede generar dolor, etcétera, puede generar también sensación de plenitud, ¿ya? Entonces, generalmente eso es un descubrimiento casual, ¿ya? ¿Por qué? Porque tocas ahí el abdomen y se genera ahí una masa pulsátil, ¿ya? Una masa pulsátil, ¿ya? ¿Y qué síntomas se generan cuando el tamaño incrementa demasiado? Sobre todo el más importante que indica riesgo de ruptura es el dolor abdominal, ¿ya? El dolor abdominal, sensación de plenitud y el dolor que se genera por ese aneurisma se dirige hacia la parte inferior de la espalda o incluso puede irradiarse hacia el escroto, ¿ya? Entonces, si tú ves un paciente con aneurisma abdominal y ves que tiene síntomas y sobre todo si tiene dolor que se irradia hacia la espalda o hacia el escroto, indica que ese aneurisma tiene muy alto riesgo de romperse, ¿ya? Muy alto riesgo de romperse, ¿ya? Entonces, obviamente, a más grande el aneurisma tiene más riesgo de ruptura, ¿no es cierto? Y el punto de corte es 5 centímetros. Si el aneurisma es más de 5 centímetros, tiene un 20 a 40% de ruptura, ¿ya? Esa es la complicación más importante y más sombría del aneurisma abdominal, la ruptura que puede pasar al paciente. Ahora, otra complicación que puede tener, que no es tan frecuente y no es tan mortal, es la ateroembolia. Como el principal factor de riesgo de la aterosclerosis, obviamente puede generar fenómenos ateroembólicos, ¿ya? Ahora, la ubicación. Como te he dicho, el aneurisma aórtico abdominal se divide en dos partes, ¿ya? El aneurisma aórtico, o sea, de aquí está el aneurisma, el aorta. Y aquí están las arterias renales que nacen del aorta. Entonces, justamente la división topográfica del aneurisma abdominal es de acuerdo a las arterias renales, que es las que se encuentran por arriba de las arterias renales y por debajo de las arterias renales. Entonces, ¿dónde es más frecuente el aneurisma abdominal? Por debajo de las arterias renales, ya se puede producir el doctor, ¿ya? ¿Ya? ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Ya, entonces, a diferencia del aneurisma torácico, donde la tomografía es el gold standard, en este caso el gold standard es la ecografía, ¿ya? Ecografía. Acuérdate, en el aneurisma torácico es la tomografía, ¿no es cierto? En cambio acá es la ecografía, ¿ya? La ecografía. Y te da la dimensión, localización, etcétera, ¿ya? Y además también es un examen de seguimiento en pacientes asintomáticos. ¿Por qué? Porque acá el tratamiento es igual, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el tratamiento ya una vez diagnosticas el aneurisma abdominal, ¿ya? Primero, puedes hacer tratamiento médico, tratamiento quirúrgico, ¿ya? En sí es prácticamente lo mismo, es la división de tratamiento médico y tratamiento quirúrgico, ¿ya? Entonces, si tú, ¿cómo decides dar tratamiento médico o tratamiento quirúrgico? Es lo mismo con el tratamiento, ¿ya? Si es que el paciente tiene síntomas, ¿qué haces? De frente lo operas, ¿cierto? Si es que sí, síntomas de frente, ¿no? De frente lo operas. Y también depende del tamaño, ¿ya? Si es que el paciente tiene un crecimiento rápido, lo operas también, ¿ya? Un crecimiento muy rápido. 0.5 centímetros. 0.5. Si el paciente tiene un tamaño muy grande, de 5.5 centímetros, también lo operas, ¿me entiendes? Ah, ya, con tamaño también se Vas a hacer lo mismo, prácticamente es lo igual que el mismo. otro. Ajá. Igual, síntomas, operas. Tamaño más de 5.5 centímetros, operas. Crecimiento muy rápido, operas, ¿ya? Operas. Ahora, entonces, en el caso de que no tenga síntomas o que el tamaño sea menor de 5.5 centímetros o que el crecimiento por año sea lento, ¿qué haces? Tratamiento médico, ¿no es cierto? Y en este caso, a diferencia del aneurisma torácico, ¿qué cosa es lo que le das tú? Ya también está contraindicado los betas, ¿cómo se llama? Beta bloqueantes y los ARA2, ¿ya? Los beta bloqueantes y los ARA2 no están indicados en el aneurisma abdominal. Simplemente lo que debes hacer acá en el tratamiento médico del aneurisma abdominal es combatir los factores de riesgo. ¿Y cuál es el factor de riesgo más importante de la aterosclerosis? Las estatinas. La dislipidemia, no, la dislipidemia, ¿no es cierto? Dislipidemia. ¿Cómo disminuye la dislipidemia? Con estatinas, ¿no es cierto? Estatinas. ¿Ya entiendes? La diferencia es importante eso ya, porque puede preguntarte en verdadero o falso, puede preguntarte en ese caso. ¿Ya? ¿Cuál es
tratamiento médico para la aneurisma abdominal, sobre todo las estatinas, ¿no es cierto? Ajá. No está indicado los beta-bloqueantes ni los arados, a Ya, sí. diferencia de los aneurismas torásicos, y si es que tiene síntomas, si es que es mayor de 5.5 centímetros o tiene un crecimiento acelerado por año, de frente vas a tratamiento médico, ¿no es cierto? ¿Ya? Bacán, bacán. Todo. Ahora esto de la endoprótesis, esto simplemente es una indicación, ¿ya? En que se puede utilizar cirugía o stents, o que son como mallas que contienen el aneurisma, o puede utilizarse cirugía abierta, ¿ya? O también se puede utilizar una endoprótesis. Pero se ha visto que la endoprótesis tiene una sobrevida igual que la cirugía y el stent, ¿ya? Eso nada más. O sea que no tiene, a nivel de sobrevida, no tiene ningún beneficio, a diferencia de la cirugía o del stent, ¿ya? Lo más importante es eso, que diagnostiques, cómo diagnosticas y si vas a hacer tratamiento médico, tratamiento quirúrgico, ¿ya? Ya. Ya, ok. Tratamiento quirúrgico. Ahora, En disección de aorta. eso es con respecto a ¿cómo se llama esto? A la aneurisma aórtico, ¿ya? Bueno, dame un ratito, ya voy a sonar el moco, que está puta lleno de moco, ¿ya? No toco, Ya, no ya. tengo. Disección de aorta. Disección. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Ajá. Ya. No, ahorita, perdón. Ya, ahora sí. Entonces, ¿qué es la disección órtica? Entonces, acá, como se ve en la imagen, ¿ya? Es cuando... Ah, madre, un ratito, mano, es que el moco me está fastidiando. ¿No? Ya, ahora sí. Ya, entonces, ¿qué es ¿me escuchas, no? Sí, te escucho. Ajá. ¿Qué es la división de la aorta cuando entra sangre? O sea, se forma una luz falsa entre la lámina elástica interna y la capa media órtica, ¿no es cierto? Había Sí, tres sí. capas, ¿no es cierto? Ujú. Íntima, media y La lenticia. externa, Entonces, lenticia. entre la primera y la segunda se forma, hay un desgarro, digamos, se rompe esta íntima y eso genera un puente de entrada para la sangre, ¿no es cierto? Sí. Y la sangre comienza a acumularse. Se genera una luz falsa donde se acumula sangre, ¿no es cierto? En la aorta, ¿ya? Donde se acumula en la aorta. Ahora, entonces, ¿cuáles son las causas? La primera causa más importante es el desgarro de la íntima, justamente, o el shear stress o la fuerza de cizallamiento, se genera por la fuerza pulsátil sobre la aorta y desgarra, rompe esta íntima y hace que la sangre, o genera un puente de entrada para que la sangre entre y se genere esa luz falsa, ¿no es cierto? Justamente, ¿ya? Ujú. Entonces, eso es importante para aprovechar la teoría. Esta luz falsa, o sea, donde se está acumulando la sangre, muchas veces puede ser mucho mayor a la propia luz de la aorta, ¿me entiendes? O sea, esto quiere decir que si todo esto acá, ¿ves esto? ¿Esto?
Sí, Un sí. talud falsa en muchas ocasiones puede ser incluso mucho mayor que el diámetro de la propia aorta, ¿ya? ¿Y eso por qué importa? Porque puede generar síntomas de obstrucción al flujo sanguíneo, que justamente está relacionado con algunos de los síntomas que están relacionados al aneurisma, a la disección de aorta, ¿ya? A la disección de aorta. ¿Ya? Entonces, esa es la primera causa, la más importante, ¿ya? También puede haber otras causas que son las formaciones de hematomas intramusculares, o sea, que se forme sangre propia dentro de la pared de la aorta. Por eso no es tan frecuente, ¿ya? Eso no es tan frecuente. Y no es muy raro, pero también es para que lo sepas, ¿no es cierto? Y otra es que hay una úlcera aterosclerótica penetrante. ¿Qué quiere decir eso? Que en la propia aorta haya un ateroma, aterosclerosis. Y este ateroma puede generar una úlcera, ¿ya? Y esta úlcera justamente genera una puerta de entrada para que se genere esta disección aórtica, ¿ya? Pero lo más frecuente es justamente ese desgarro de la íntima, ¿ya? Es lo más frecuente de todo. Desgarro de la íntima, más frecuente. Tú tienes estas causas, por favor. Entonces, ¿cuál es el cuadro clínico? ¿Ya? El cuadro clínico, en primer lugar, y el más importante, está relacionado a la causa del desgarro, ¿ya? ¿Qué pasa con este desgarro de la íntima? Genera un dolor, ¿ya? Genera dolor. Es un dolor que es intenso y tiene sobre todo características que se parecen a la cardiopatía isquémica, que es un dolor opresivo retroesternal, ¿ya? Retroesternal y opresivo. Ya es uno de los diagnósticos diferenciales. Ahora, ¿cuál es lo que lo diferencia de un dolor de infarto de miocardio agudo de síndrome isquémico? Es la radiación, ¿ya? La radiación, que es bastante frecuente y bastante específica, por así decirlo, de la disección de aorta por desgarro, es hacia la zona interescapular, ¿ya? Eso es importante. Si tienes un paciente con dolor retropresivo, retroesternal, que se irradia hacia la zona interescapular, puede ser un desgarro de la íntima de la aorta y generando una disección aórtica, ¿no es cierto? Importante, ¿eh? Importante. Ahora, en algunos casos esta disección puede estar justamente en la aorta ascendente y generar una apertura ¿hacia dónde? Hacia la raíz aórtica. Y si se abría hacia la raíz aórtica tanto un aneurisma como una disección aórtica, ¿qué cosa podría generar? Te pregunto. A ver, ¿cuál? ¿Escuchando? Sí, sí, te escucho. Por eso te pregunto, o sea, si tú tienes una disección de aorta, Disección de aorta, ajá. está en la aorta torácica ascendente o en la raíz aórtica, ¿qué cosa puede generar? En la raíz aórtica. Puede generar una dilatación del anillo valvular Claro, a nivel de... aórtico y generar una insuficiencia aórtica aguda. Ya es igualito que el aneurisma. Si el aneurisma, como la disección aórtica, se encuentran en la porción ascendente de la aorta, pueden generar una dilatación de la raíz aórtica, del anillo valvular aórtico, y generar una insuficiencia aórtica aguda. ¿Y cuáles son los signos de insuficiencia aórtica aguda? Insuficiencia cardíaca aguda, que son edema agudo del pulmón, ¿ya? Edema agudo del pulmón. Ahora, en muchos casos esta disección crece tanto que a los demás vasos que provienen de la aorta los puede comprimir, por lo cual puede haber pérdida de pulsos en esas zonas arteriales que esté comprimiendo, y eso se ve en una disminución de pulsos o pérdida completa de pulsos en los miembros inferiores, ¿ya? Porque está ocurriendo la obstrucción del flujo de esas arterias que van a los miembros inferiores, ¿entiendes? Ya, acá. Por el tamaño de la disección aórtica, ¿ya? Ahora también puede generar síntomas de compresión, pues, ¿no? Como hemos dicho, disfonía, disfagia. todos estos síntomas de compresión es igualito puede generar, ¿no? Ahora, eso sí tienes que memorizar. Síntomas de alto riesgo, o sea, que pueden indicar que el paciente puede romperse esta disección aórtica, el paciente puede morir prácticamente, ¿ya? Si el paciente tú ya lo diagnosticaste con disección aórtica, tiene 5, que tiene náuseas, que tiene debilidad, son síntomas, como ya te he dicho, de alto riesgo y peor pronóstico, ¿no? Peor pronóstico, ¿entiendes? Ya, acá. ¿Ya? En algunos casos puede generar isquemia miocárdica, porque puede esta disección abrirse hacia el ostium de las arterias coronarias, pero no es tan frecuente, ¿ya? No es tan frecuente. Pero si ocurre, si tú ves que un paciente tiene disección aórtica y a la vez tiene un infarto de miocardio agudo, piensa, o tú puedes creer, ya suponer, que el infarto se ha dado o que el infarto se ha dado en la zona diafragmática del corazón, ¿entiendes? Ya, ahí se cubrió. Entonces, yo te pregunto, un paciente que viene con disección aórtica y de la nada se le toma un EKG después de una hora y resulta que es compatible con un infarto de miocardio agudo. ¿En qué derivaciones se podría ver alteraciones
relacionadas con este infarto de miocardio agudo que ha sido secundario a una disección aórtica. ¿Está viendo? Ya. ¿Cuáles son? Me he dicho cómo se me pregunta esto. Doctor, a ver, repíteme eso, por favor, de nuevamente. ¿La pregunta o las...? La pregunta, ajá. Ya tienes un paciente con disección aórtica. Disección aórtica, ajá. Este paciente tú lo diagnosticas después de 1 hora con infarto de miocardio agudo por electrocardiograma. Ha sido secundaria esa disección aórtica. No ocurre siempre, pero te estoy diciendo que en este caso ha ocurrido. ¿En qué derivaciones verías alteraciones del infarto? ¿En qué derivaciones? Del EKG. El EKG. ¿En qué derivaciones? Ya, mira, te estoy diciendo que cuando ocurre esa isquemia miocárdica secundaria, esa disección aórtica, generalmente se da a nivel del diafragma del corazón. A nivel de la es secundaria, ¿no es cierto? Pero no, cuando es secundario, no es que cuando es secundario, cuando ocurre, no ocurre mucho. Es lo que no es común, es raro, pero cuando ocurre, se da generalmente un infarto en la cara diafragmática del corazón. ¿Me entiendes? Ya. ¿No es lo más entendido? Ya, me he hecho cuando ocurre esta, en este caso en la cara diafragmática. Ya, mira, la isquemia miocárdica puede ser secundaria a la disección aórtica. Sí, puede ser secundaria. Es raro, ¿no es cierto? Y pero aunque sea raro, cuando ocurre, ¿a qué cara más o menos? ¿A qué cara? La cara diafragmática. Yo te pregunto, pues, hay un paciente con disección aórtica. Este paciente con disección aórtica, después de 1 hora le toman un EKG y tiene alteraciones compatibles con infarto de miocardio agudo. Teniendo en cuenta que puede ser una disección aórtica o un infarto de miocardio agudo secundario a una disección aórtica, ¿en qué derivaciones se podría ver alteraciones de infarto de miocardio agudo? Esa es la cara diafragmática, pero... ¿En qué derivaciones son pues, la cara diafragmática? La cara diafragmática está en, ¿cómo se llama? B, cara diafragmática está en la B, no, bueno, B5, B6 creo que están esos. No, pues D2, D3 y D2, D3 y ABF, pero... D3 Bueno, ya, no importa eso, ya. Pero más o menos más entendido, ¿ya? Sí. Bueno, recuerda que es cara diafragmática, ¿eh? Ya. Puede generar también síntomas de compresión de arterias abdominales, ¿ya? Y renales. Puede generar hemopericardio si es que se abre hacia el pericardio, obviamente se llena de sangre y a veces derrama pleural. No es tan importante, ¿ya? Lo más importante es que sepas que el dolor, cómo es y a dónde se irradia, ¿no es cierto? Dolor depresivo retrosternal, dice. Eso nada más. Ya, y los síntomas de alto riesgo: síncope, náuseas y debilidad, ¿ya? Ahora, en su clasificación hay 2 tipos, ¿ya? La clasificación de DeBakey y la clasificación de Stanford. Ahora, la clasificación de DeBakey no se utiliza mucho, ¿ya? ¿Por qué? Porque la clasificación de Stanford, que se divide en 2, ya abarca todo lo que abarca la clasificación de DeBakey. Entonces, para el examen, tú tienes que recordar nada más la clasificación de Stanford, ¿ya? Tipo A y tipo B. Como ves acá, ¿cuál es la diferencia? La de tipo A abarca tanto la aorta torácica ascendente como la aorta torácica descendente e incluso la aorta la aorta abdominal, ¿ya? De tipo A. Y de tipo B, que solo abarca la aorta torácica descendente y la aorta abdominal, ¿ya? Importante, ¿ya? Entonces, cuando te acuerdas de tipo A, acuérdate que A también abarca de ascendente, ¿ya? A descendente. Y B es simplemente la torácica descendente y la aorta abdominal, ¿ya? Ya. Ascendente es todo, que es... Eso va a ser importante por el tratamiento, ¿ya? Entonces, ¿qué imágenes te tomas? La radiografía de tórax, a veces puede salir normal, a veces hay un encintamiento del mediastino superior, etcétera, ¿ya? Pero esos simplemente son síntomas que son de sospecha y son síntomas no específicos, ¿ya? El EKG, ya te he dicho, puede ser normal, a menos que en este paciente, como te he dicho, que puede generar a veces infartos, ¿no es cierto? Y como genera infartos, ¿dónde eran justamente, cómo se llaman las alteraciones que te he dicho? ¿En cuál? En la cara diafragmática del corazón, ¿no es cierto? De 2 o 3 a veces. Bacán. Y en este caso, también se puede hacer ecocardiografía, pero no es examen de elección, ¿ya? O sea, simplemente te puede dar esa diagnóstica. El examen de elección también es justamente la tomografía y la resonancia magnética, al igual que en las aneurismas torácicos ascendentes y descendentes, ¿cierto? Más no los aneurismas torácicos, los aneurismas abdominales, ¿ya? Acá. Ahora, como te he dicho, ¿qué diagnósticos diferenciales tiene? Sobre todo el infarto de miocardio agudo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tiene, ¿cómo se llama? Un dolor retrosternal opresivo, pero su radiación ¿hacia dónde es? En este caso se irradia por la parte, ¿cómo se dice? La escápula, la parte... Interescapular, ¿no es cierto? Ya, bastante la diferencia de infarto de miocardio agudo, ¿no es cierto? ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento puede ser médico o el tratamiento puede ser quirúrgico, ¿ya? Pero
a todos los pacientes siempre le das un tratamiento médico. Incluso si se opera, a todos le das un tratamiento médico. A ¿Y qué cosa todos le los vas a dar? pacientes. ¿De qué cosa le vas a dar a esos pacientes con decisión aórtica? De los beta-bloqueantes más vasodilatadores, ¿ya? Los Ya. beta-bloqueantes, ¿por qué? Porque los beta-bloqueantes disminuyen la frecuencia cardíaca, disminuyen la contracción. Y esto obviamente va a hacer que ¿cómo se llama? O reduce el crecimiento de la decisión aórtica, ¿ya? Y generalmente la meta es tener una frecuencia cardíaca de 60, ¿ya? Ahora, ¿qué vasodilatador usas principalmente? El nitroprusiato, ¿ya? Esos dos tienen que ser beta-bloqueante más nitroprusiato, ¿ya? Beta-bloqueante, ya te dije, una frecuencia cardíaca mayor o igual a 60 o menor o igual a 60, y el vasodilatador con una presión arterial media de menos de 60 milímetros de mercurio, ¿ya? Esta combinación disminuye la progresión de la disección, ¿entiendes? Ahora puedes dar, ese es el tratamiento de primera línea, beta-bloqueantes más vasodilatadores, específicamente el nitroprusiato, ¿ya? Ahora puedes dar casos antagonistas y ECAs también, pero no son de primera opción, ¿ya? No son de primera opción No son de primera opción. Las de primera opción son beta bloqueantes y el nitroprusiato. Ajá, beta ¿Ya? bloqueantes y nitroprusiato. Otros tipos de bloqueadores adrenérgicos, también la betalol, alfa-beta, también se puede utilizar, ¿ya? Pero no son de primera línea. Y sobre todo, eso es importante, que tú no puedes utilizar diazóxido ni hidrasalina solos, ¿ya? Ya. Prácticamente está contraindicado utilizarlos solos. ¿Por qué? Porque estos favorecen la disección, ¿me entiendes? Entonces, tratamiento de primera línea, beta bloqueantes y más nitroprusiato. Y lo demás puedes utilizarlo, ¿no es cierto? Y la hidrasalina y el diazóxido no utilizar porque favorecen la disección, ¿no es cierto? Que ya se da a todos los pacientes con disección aórtica. Y esto les da a todos, ¿no es cierto? Ese es tratamiento A tanto los que no van a recibir tratamiento médico o quirúrgico como los que van a recibir tratamiento quirúrgico. Entonces, ¿cómo haces tú para saber si el paciente tiene que ir a cirugía? Si es que tú diagnosticas que el paciente tiene una disección del tipo A, o sea, esta de acá, tipo A, o sea, que compromete sobre todo la aorta torácica ascendente, operas de frente, obligatorio. ¿Entiendes? Ya. Y la clasificación de Stanford, la de tipo A, se opera sí o sí. ¿Ya? De sí o sí. Y en el caso de que sea un tipo B, o sea, que sea tipo B, o sea, que sea esto, si es que no tiene complicaciones o no tiene síntomas, no lo operes. ¿Entiendes? Si no tiene síntomas. Complicaciones o síntomas. ¿Cuáles son las complicaciones? Hemopericardio, infarto, dolor, compresión de estructuras vecinas, síntomas de alto riesgo, etcétera. Si no tienen nada de eso, al de tipo B simplemente le trato con tratamiento médico, ¿ya? En UCI. Pero si es que es de tipo B y tiene esas complicaciones o síntomas de alto riesgo, ahí recién lo operes. Cuando haya complicaciones de alto riesgo, ¿no es cierto? Complicaciones o síntomas de alto riesgo. ¿Cuáles son los síntomas de alto riesgo que te he dicho? Síncope, Y diría, ¿no es cierto? Entonces, si viene un paciente con disección aórtica, le tomas tomografía y ves que tiene una disección aórtica de tipo A, o sea, en la zona ascendente de la aorta torácica, ¿lo operas o no? Sí, se opera, pero obligatorio. Bacán, ¿no es cierto? Pero también, ¿qué le das? Tratamiento. Tratamiento medicamentosos, beta bloqueados más vasodilatadores. ¿Qué vasodilatador? El nitroprusiato. ¿Es cierto? Ya. ¿Le darías diazóxido o hidrasalina? No. ¿Por qué? Es porque no usa, porque eso no se utiliza, porque favorece, Claro, porque favorece la aumenta disección, de la bacán, chévere. disección. Ahora, tienes un paciente lo mismo y tiene en la clasificación de Stanford la tipo B. El paciente no tiene al momento ningún síntoma. ¿Lo operas o tratamiento médico nada más? Ya ves, ese último, repíteme, a ver, por favor. Tratamiento de paciente con disección aórtica tipo B. No Tipo tiene B. ningún síntoma. ¿Lo operas o le das tratamiento médico? Médico nomás. Ya lo mismo, disección aórtica tipo B, el paciente tiene síncope. ¿Lo operas o no? Pues síncope, acá ya hay síntomas ya. ¿Lo operas o no? Ahora sí hay operación también, pues. Operas, pues ya está, no sé qué pasa. Ahora, el paciente también tiene, le tomas el pulso de las piernas y está ausente. ¿Lo operas o no? Ausencia de pulsos. También igual, operación, ¿no es cierto? Porque operación, está generando síntomas por el tamaño, ¿no es cierto? Ya, eso, mano. Ya es todo disección aórtica, ya es todo de arte. ¿Ya, bueno? Ya, bacán. ¿Qué te ha quedado? Algo que no hayas entendido. Algo de acá, ¿cómo se llama No, esa de todo, en parte? general, de todo. De la cara, no, así está ya casi todo. De la cara diafragmática. Ya, bueno, o sea, esto no es suficiente, tienes que repasar por tu cuenta, ¿eh? Ajá, No te sí, digo. sí. ¿Qué vas a repasar? Sí, he Justamente, repasado solamente hasta aorta torácica y el abdominal no está. ¿qué vas a repasar? De aneurismas torácicos, ascendentes, descendentes, cuáles son las causas, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las Ajá, causas las de cada causas. uno?
cuál es el gold estándar de las torácicas, de las abdominales, cuáles son los síntomas que puede ocurrir, cuál es indicación de tratamiento quirúrgico, cuál es indicación de tratamiento médico, ¿no es cierto? Ajá. Ahora, de la abdominal lo mismo, cuál es el gold estándar, cuáles son los síntomas, cuál es el punto de corte para tratamiento quirúrgico, tratamiento médico, sabes, ¿no es cierto? Que es diferente justamente el tratamiento de los aneurismas torácicos, de los aneurismas abdominales. De la decisión aórtica lo mismo, ya sabes, ¿no es cierto? En el tipo de, si es tipo A, tipo B, cuáles son sus Ah, es complicaciones. de la disección, sí, claro, normales. Ah, y es Ajá. algo importante que, puta, si el doctor te puede poner computador falso, una contraindicación absoluta cuando tú tienes un paciente con disección aórtica es la trombolisis. ¿Cuál, cuál, ¿Entiendes? cuál? La La trombolis. trombolisis. La trombolisis está 1000% contraindicada en la disección aórtica. Ya no Ya, te olvides eso. ya, ya. Está ahí. Te lo voy a poner en Trombolis. rojito, ¿ya? Ya, ya. Ya, manito. Eso sería todo, ¿ya? Mañana vamos a Trombolisis. continuar. Vamos a acabar para el viernes Ya, ya, y a bacán. partir de eso full blanco nomás, ¿ya? Ya, 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 papu, acá, acá. Contra disección, trombolisis, ya. Ya, repasa, mano, ya repasa, repasa. Sí, 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 ¿Ya? papu. No, eso Repasa falta ahora nomás sí. solamente esta disección y ya otra vaina me falta. No te sí, repasar. Ya, mañana continuamos a las 10 de la noche. Ya te paso Ya, ahorita ya. las llaves. Ya, 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 bueno. papu, ahí sí, los días, por favor. Ya, manito. Chao, 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 chao. Gracias. Te paso las llaves ahorita. Chao, chao, chao. Ay, mía, qué pensar esas